Hoy nos sumergimos en el enero morado, que es una campaña de concienciación sobre una de las enfermedades más antiguas que conoce la humanidad. Hay registros que la sitúan ya en el siglo VI a.C. y, sin embargo, sigue envuelta en un velo de desconocimiento y, sobre todo, de estigma. Hablamos de la enfermedad de Hansen o hanseníase. Nuestro análisis de hoy tiene una misión clara: usar los materiales que nos han llegado, que son comunicaciones de entidades de salud pública de Brasil, para desentrañar qué es realmente esta enfermedad, separar los hechos de los mitos y entender por qué, a estas alturas del siglo XXI, sigue siendo un problema tan presente. Vale, vamos a desgranar esto. Y es que el punto de partida que proponen estas fuentes es fascinante, porque nos obliga a mirar más allá del microscopio. La clave para entender la hanseníase no está solo en la bacteria que la causa. Está en el peso de la historia, en el profundo impacto social que ha tenido. De hecho, uno de los documentos lo deja claro desde el principio, al mencionar algo que es mucho más que un dato burocrático. En Brasil, desde 1995, una ley prohíbe explícitamente el uso del término lepra. O sea que el primer paso para tratar la enfermedad fue, literalmente, cambiarle el nombre. Sí. Eso ya nos dice que no estamos hablando solo de un patógeno, sino de la carga que arrastra una palabra. Exacto. Es una declaración de intenciones en toda regla. Vaya. Fue un intento deliberado, legislativo, de separar la condición médica de todo ese bagaje de terror, de pecado, de exclusión que la palabra lepra llevaba consigo. Es como si dijeran, para curar a la gente, primero tenemos que curar el lenguaje. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por la condición médica real. ¿Qué es exactamente la hanseníase? Las fuentes la definen como una enfermedad infecciosa, contagiosa y crónica. Pero aquí es donde encuentro el primer dato que choca con la idea que yo tenía. Aunque las señales más famosas aparecen en la piel, la enfermedad ataca principalmente a los nervios periféricos. Espera, eso choca un poco, ¿no? Vemos las manchas en la piel, pero el problema real está en otro sitio. Lo fascinante aquí es precisamente esa desconexión entre lo que se ve y lo que realmente ocurre. El daño en la piel, que es lo que históricamente ha generado tanto pánico visual, Claro. es en realidad un daño colateral. Es la consecuencia del ataque de la bacteria, la Mycobacterium leprae, a los nervios. Imagina los nervios periféricos como si fueran el cableado eléctrico de una casa. Vale. La bacteria corroe ese cableado. ¿Qué pasa entonces? Pues que las señales no llegan bien. Entiendo. O sea, la piel es solo la pared donde vemos que la luz parpadea o que un enchufe deja de funcionar. Pero el problema está en los cables que hay dentro. Es la analogía perfecta. Por eso, el síntoma más característico y peligroso de la enfermedad no es la mancha, sino lo que ocurre en ella, la pérdida de sensibilidad. Esas zonas de la piel pierden la capacidad de sentir calor, dolor o tacto, porque el cable que llevaba esa información al cerebro ha sido dañado. Madre mía. Esa corrosión del cableado, el daño se vuelve permanente. Claro. Y puede causar incapacidades físicas y las deformidades que, trágicamente, asociamos con la imagen histórica de la enfermedad. Claro. Y eso nos lleva directamente a los síntomas, porque si la gente solo busca una mancha, quizás se le escapen otras señales. Las fuentes son muy detalladas en este punto. Hablan de manchas que pueden ser blanquecinas, rosadas, rojizas, pero siempre con ese matiz crucial de la pérdida de sensibilidad. También mencionan cosas que a uno no se le ocurrirían, como áreas de la piel que se vuelven extrañamente secas, que sudan menos, o donde se cae el vello. Fíjate, mencionan la caída del vello en las cejas, por ejemplo. Y si conectamos esos síntomas visuales con el daño neurológico del que hablábamos, el cuadro se completa y se vuelve mucho más claro. No es solo lo que se ve, es lo que se siente, o más bien, lo que se deja de sentir. Los documentos describen sensaciones de hormigueo, pinchazos o una especie de shock eléctrico en brazos y piernas. Es el sonido del cableado haciendo cortocircuito, digamos. ¡Qué imagen! También hablan de una pérdida progresiva de la fuerza muscular en manos, pies e incluso en los músculos que controlan los párpados. Pero hay un detalle que citan los documentos que es demoledor por lo gráfico que es. Dice, literalmente, que una señal de alerta es cortarse o quemarse sin sentir dolor. Uf. ¡Qué imagen tan potente! Pausa un momento para pensar en eso. La cantidad de pequeñas interacciones diarias con el mundo que damos por sentadas. Coger una taza caliente, cortar verduras, y que para estos pacientes se convierten en un campo de minas invisible.
Totalmente. Y esa frase captura la esencia del peligro real de la hanseníase. No es la mancha en sí, no es un problema estético. Es el riesgo constante de sufrir lesiones graves sin ni siquiera darse cuenta. Un pequeño corte que no se siente se puede infectar. Una quemadura que no duele puede profundizar hasta el hueso. Y con el tiempo, esas lesiones e infecciones repetidas en manos y pies que no reciben las señales de alarma del dolor son las que provocan las úlceras y eventualmente las deformidades. Entiendo. Así que el cuerpo pierde su propio sistema de alarma. Y supongo que ese terror a las consecuencias visibles, a las deformidades, es lo que alimentó durante siglos el pánico sobre el contagio, ¿no? La imagen del intocable. Las fuentes son tajantes al respecto. No se transmite por el tacto. Ni por compartir objetos, ni por un abrazo, ni por dar la mano. Este es uno de los mitos más dañinos. La vía de transmisión real es respiratoria, a través de gotículas que se expulsan al hablar, toser. Pero, y aquí viene el matiz que lo cambia todo y que las fuentes subrayan en negrita, esto solo ocurre en el caso de una persona infectada que tenga la forma contagiante de la enfermedad y que, y esto es lo importante, que no esté en tratamiento. Ah, o sea que no todo el mundo con la enfermedad la transmite. Exacto. Y hay más. Esto plantea una pregunta importante sobre la crueldad del aislamiento social que históricamente se imponía, ¿no? Claro. Pues la respuesta que dan los documentos es un mazazo a siglos de estigma. Destacan un hecho crucial, que es increíble por lo eficaz que es. Desde la primera dosis, el tratamiento, la persona enferma deja de transmitir la bacteria. Espera, ¿cómo? Desde la primera dosis. No hablamos de semanas o meses. ¿Un solo día de tratamiento ya corta la cadena? Así es. La carga bacteriana cae en picado y la persona deja de ser una fuente de contagio de forma prácticamente inmediata. ¡Qué pasada! Y la implicación de esto es directa y transformadora. Significa que una persona en tratamiento puede y debe seguir con su vida normal. No necesita aislarse de su familia, ni dejar su trabajo, ni apartarse. Todo ese aparato de la exclusión, las leproserías, se desmorona ante este simple hecho farmacológico. Hablemos de ese tratamiento, porque si rompe la cadena tan rápido, debe ser increíblemente eficaz. ¿En qué consiste? Las fuentes dicen que la hanseníase tiene cura. Y en el caso de Brasil, que es de donde provienen nuestros materiales, es gratuito a través de su sistema público de salud, el SUS. Pues se trata de una politerapia, o sea, una combinación de varios antibióticos. El objetivo de usar varios a la vez es atacar a la bacteria desde distintos flancos para evitar resistencias. Y dependiendo del tipo de hanseníase, el tratamiento suele durar entre 6 meses y 1 año. Es muy efectivo para eliminar la bacteria. Es una noticia fantástica. Es curable y el tratamiento es accesible, al menos en Brasil. Pero me queda una duda. Volviendo al tema de los nervios. Si el tratamiento mata a la bacteria, ¿puede también revertir el daño que ya ha causado en ese cableado? Y esa es la pregunta del millón, y la respuesta contiene la mayor urgencia de todas. Las fuentes son muy claras en esto, el tratamiento mata a la bacteria y cura la enfermedad, pero no revierte el daño neurológico ya establecido. Los medicamentos pueden detener la progresión, pueden evitar que el daño vaya más, pero no pueden regenerar un nervio que ha sido severamente dañado. Es decir, la cura llega, pero las secuelas pueden quedarse para siempre. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es de una lógica aplastante. La urgencia del diagnóstico precoz es absoluta. No es una recomendación, es una necesidad. Cada día, cada semana que se retrasa el inicio del tratamiento es una ventana de oportunidad para que la bacteria siga dañando los nervios y ese daño puede traducirse en una discapacidad que la persona arrastrará el resto de su vida, incluso estando ya curada. Lo que nos devuelve, en un círculo perfecto y vicioso, a la cuestión del estigma. Porque si la gente tiene miedo de ir al médico por lo que puedan pensar los demás, si teme la palabra lepra, el diagnóstico se retrasa y las consecuencias son irreversibles. Una de las fuentes, la de FESAUDE, se atreve a bucear en el origen de este prejuicio. Lo vincula a narrativas religiosas que asociaban la enfermedad con un castigo divino por los pecados de la carne. Y aunque hoy esa idea nos parezca medieval, esa fuente señala que el eco de esa narrativa pervive en el miedo irracional al contagio. Es fascinante cómo lo conecta con un estigma más moderno, el que rodea al VIH. En ambos casos, el miedo a contraer la enfermedad por contacto casual es desproporcionado y no se basa en la ciencia, sino en un pánico moral, ¿sabes?
Un prejuicio que actúa como una barrera sanitaria, vaya. Una barrera directísima para la salud pública. Dificulta que la gente busque ayuda, que las familias apoyen y perpetúa un ciclo de marginación y transmisión silenciosa. Por eso campañas como el Enero Morado son tan cruciales. No se trata solo de repartir folletos con síntomas, se trata de combatir una desinformación que tiene siglos. Y las cifras que aportan las fuentes demuestran la magnitud del desafío, al menos en Brasil. Son datos que me dejaron helado. Brasil representa el 90% de los casos nuevos que se diagnostican en todo el continente americano. ¿El 90%? El 90%. Y es el segundo país del mundo con más diagnósticos, solo por detrás de la India. En 2019, por ejemplo, detectaron casi 28.000 casos nuevos. No es una reliquia del pasado. Para nada. Y hay un dato dentro de esas cifras que es especialmente preocupante. De esos 28.000 casos, más de 1.500 fueron en menores de 15 años. Cuando se diagnostica un niño, es una señal de alarma, clarísima, de que la transmisión sigue muy activa en su comunidad. Pero en medio de este panorama tan abrumador, las fuentes también destacan historias de éxito, ¿no? Pequeños faros de esperanza. Mencionan el caso del municipio de Niterói. Sí, Niterói es un caso de estudio muy revelador. Ya en 2006, hace casi 2 décadas, alcanzó la meta de la OMS de eliminación de la hanseníase como problema de salud pública. Esa meta se establece en menos de un caso por cada 10.000 habitantes. Y lo más impresionante es que han logrado mantener esa cifra desde entonces. ¿Y cómo lo han hecho? Pues lo interesante no es solo el qué, sino el cómo. Una de las fuentes menciona una iniciativa de Niterói que me parece brillante por su pragmatismo. Ofrecen una tarjeta de alimentación a los pacientes para incentivar que no abandonen el tratamiento. Anna, qué buena idea. Es un reconocimiento de que la salud no ocurre en el vacío, no. Si una persona vive al día y tiene que elegir entre ir a trabajar para comer o perder una mañana para ir al centro de salud, la elección es imposible. Abordar los determinantes sociales de la salud, como la comida, se convierte en una herramienta terapéutica más. Es una visión mucho más holística. No basta con ofrecer el tratamiento, hay que asegurarse de que la gente pueda seguirlo. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo esto, ¿qué nos quedaría? Primero, que la hanseníasis no es una enfermedad de la piel, sino de los nervios. Es curable, sí, pero el tiempo es oro, porque sus secuelas pueden ser para siempre. Segundo, que el gran mito del contagio por el tacto es falso. Y sobre todo que el tratamiento es una herramienta de salud pública potentísima porque corta la transmisión desde el primer día. Justo. Lo que nos lleva al tercer punto, el diagnóstico temprano lo es todo. Es la única forma de evitar las discapacidades. Y por último, y quizá lo más importante, que la batalla más dura no es solo contra una bacteria, sino contra el peso de la historia, contra siglos de desinformación. Exacto. La lucha es tanto médica como cultural. Y esa última idea me lleva a una reflexión final que las propias fuentes inspiran. Nos muestran este caso fascinante en el que para combatir una enfermedad infecciosa, una de las medidas más importantes fue prohibir una palabra por ley. Se atacó la enfermedad social del estigma con la misma seriedad que se atacó al patógeno. Y la pregunta que me gustaría dejar en el aire es, en la lucha contra una enfermedad, ¿en qué punto tratar la percepción pública, la narrativa, se vuelve tan crucial como desarrollar la propia medicina? Y si miramos a nuestro alrededor, ¿en qué otras áreas de la salud estamos viendo que la información clara, la empatía y la lucha contra el prejuicio son una forma de tratamiento tan poderosa, o a veces incluso más que la puramente farmacológica?